¿sí? Vamos a resolver este de fluidos. Y se fluye agua continuamente por un tanque abierto a la atmósfera a la altura del punto 1, ¿sí? Me está diciendo que la altura con respecto acá al nivel del agua, ¿sí? Fíjense, nivel del agua es de 10 metros y la de los puntos 2 y 3 es de 2 metros, ¿sí? Acá son dos secciones distintas, la 2 y la 3 son dos secciones distintas, ¿sí? Bien, el área transversal del punto 2 es tanto y del punto 3 es tanto, me están dando las áreas, ¿sí? El área del tanque es muy grande en comparación al área transversal del tubo. Y en el punto 3, el agua sale a la atmósfera. Estas son cuestiones importantes porque, ¿sí? Vamos a ir escribiendo los datos y vamos a ir teniendo en cuenta esas consideraciones que me dicen, ¿sí? Primero que nada, ¿sí? Área de la sección 2 es igual a 0,0489, ¿sí? Metros cuadrados. El área de la sección 3 va a ser igual a 0,016 metros cuadrados, ¿sí? El área 1 dice que es mucho más grande que el área 2. Lo que significa esto es que la velocidad 1 es mucho más chica que la velocidad 2. Y esta consideración siempre la tenemos en cuenta para decir que la velocidad en el tanque es aproximadamente 0. ¿Sí? Esto, el ejemplo que siempre ocupo para hablar de esto es tener en cuenta que yo estoy agarrando un tanque, ¿no es cierto? Un tanque, la jarrita, y le hago un agujerito, ¿sí? Un agujero, pero un agujero muy chiquitito. La velocidad de la sección 1, que sería el tanque, sería la jarra, sería la velocidad con la que yo observo que bajaría el nivel del agua. Que claramente es casi que imperceptible, ¿sí? Entonces esta cuestión es importante porque me va a dar la pauta de que en 1 la velocidad es 0. Voy a asumir que la velocidad es 0. ¿Estamos? Y segunda cuestión acá es que en el punto 3 el agua sale a la atmósfera. ¿Qué significa eso? Que en el punto 3 la presión es la presión atmosférica. Es una presión que yo ya conozco. ¿Estamos? ¿Sí? Siempre que te diga que sale a la atmósfera o que está abierto a la atmósfera, nosotros lo que vamos a decir es que la presión es la atmosférica. ¿Estamos? Bien. Caudal de salida. No tengo ni la más remota idea. ¿Por qué? Porque el caudal yo lo voy a poder calcular como área 1 por velocidad 1, que no lo voy a poder calcular porque esto me va a dar 0 teóricamente porque la velocidad 1. ¿Sí? Lo que voy a tener que hacer es calcular el caudal sí o sí con área 2 por velocidad 2 o bien área 3 por velocidad 3. Necesito, tengo las áreas, pero necesito conocer sí o sí las velocidades. ¿Sí? Y después lo que está es la ecuación de continuidad, ¿no? ¿Y qué otra ecuación yo conozco acá para fluidos? La ecuación de Bernoulli. Esa ecuación lo que me dice es que la presión en la sección 2, por ejemplo, más, perdón, la presión en la sección 1, vamos a aprender mejor, ¿sí? Más la energía potencial que hay en la sección 1, más la energía cinética que hay en la sección 1, ¿sí? Es igual a la presión, por ejemplo, en la sección 2, más la energía potencial que hay en la sección 2, más la energía cinética de la sección 2, ¿sí? Donde claramente nosotros sabemos que la velocidad acá es 1, es 0, ¿sí? Y obviamente las alturas las conocemos. Si yo pongo que mi nivel de energía potencial acá es igual a 0, ¿sí? Supónganse, ¿no? Que acá está mi nivel de energía potencial igual a 0, entonces H1 sería igual a 10 metros y H2 sería igual a 2 metros. Pero yo puedo poner mi nivel de energía potencial acá, ¿sí? Y ahí H1 sería 8 metros y H2 sería igual a 0 metros. Como ustedes lo prefieran, yo voy a plantear de esta manera. ¿Por qué? Porque así yo digo que H2 es 0. ¿Sí? Cualquiera de los dos planteos es correcto. ¿Sí? Yo por una cuestión de ahorrar cálculo, ya hago esta porque entonces la altura acá en esta sección es 0. ¿Sí? Entonces me queda cada vez más corto el ejercicio. Bien. ¿Qué pasa con la presión 1, no? La presión 1 dice que
el tanque está abierto a la atmósfera, lo que significa que la presión atmosférica también está presente en la sección 1. ¿Sí? Bien sencillo que me queda acá esto. ¿Sí? Me queda, por ejemplo, que la presión, acá tengo presión atmosférica, más, que es la presión 1, ¿no? Más ρ por G por 8 metros dijimos, ¿sí? Es igual a la presión 2 más 1/2 de ρ por la velocidad 2 al cuadrado. Estamos casi que todo bien, pero me estoy dando cuenta que me falta la presión 2. ¿Sí? Es más, me piden después que yo calcule ese salto de presión entre 2 y 3. Hasta acá no voy a poder hacer nada porque necesito otra ecuación para calcular P2. ¿Sí? Pero Bernoulli, ¿sí? Recuerden que se puede calcular en más de un punto, o sea, entre dos puntos cualesquiera, ¿no? Porque es una conservación de la energía y el trabajo en el fluido. Entonces puedo plantear, por ejemplo, Bernoulli entre 2 y 3, que sería, me quedaría así, 1/2 de ρ por la velocidad 2 al cuadrado, ya sabemos que este término es 0, y acá sería presión 3 más 1/2 de ρ por la velocidad 3 al cuadrado, ¿sí? Bueno, la presión 3 ya la conozco, es la atmosférica, dijimos, ¿sí? Pero no conozco la velocidad 3, o sea, yo tengo como incógnita esto y esto. Y obviamente a esto, ¿sí? Vamos a hacerle con otro color a esto. ¿Sí? Son incógnitas distintas, ¿sí? Tengo tres incógnitas, pero tengo solo dos ecuaciones. Y seguramente que voy a tener que plantear una otra cuestión. Ya planteamos entre 1 y 2, ¿sí? Acá planteamos entre 1 y 2, ¿no es cierto? Acá estamos planteando, y pasamos acá atrás. Acá estamos planteando entre 2 y 3. Pero podría plantear entre 1 y 3, por ejemplo. ¿Sí? Presión 1 más ρ por G por H1. La energía cinética en 1 ya sé que es 0. Ya me quedaría presión 3 más la energía en 3. Yo ya sé que la energía potencial en 3 es 0 porque estoy poniendo ahí mi nivel de altura 0. Y acá me quedaría 1/2 de ρ por la velocidad 3 al cuadrado. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Esta es la presión atmosférica y esta es la presión atmosférica, lo que significa que puedo simplificar. Y acá sí voy a poder calcular mi única incógnita B3. ¿Sí? Me queda ρ por G por H1 es igual a 1/2 de ρ por velocidad 3 al cuadrado. Ρ se va con ρ y me queda 2G por H1, la raíz cuadrada, es igual a la velocidad 3. Pumba, calculo acá, porque ya tengo todos los datos. La altura 1 ya sé que son 8 metros, por G, que es 9,8, por 2. ¿Sí? Raíz cuadrada de eso, 12,52 metros sobre segundos es la velocidad 3. Dicho esto, conociendo la velocidad 3, puedo venir a la ecuación del caudal para calcular el caudal. Entonces, ¿sí? El caudal va a ser igual a el área 3 por la velocidad 3 por la ecuación de continuidad. ¿Sí? El área 3 me da de dato es 0,016 metros cuadrados por 12,52 metros sobre segundo cuadrados. Metros sobre segundo, perdón. Caudal entonces es igual a, calculamos, 12,52 por 0,016. 0,20 podemos ponerle. Metro cuadrado por metro cúbico sobre segundo. Listo. Finiquitado el ítem A, que me pedía que calcule el caudal. ¿Sí? Y ahora me pide que calcule la diferencia de presión entre el punto 2 y el punto 3. La presión 3 ya la conozco, esta es la atmosférica. ¿Sí? Lo que no conozco es la presión 2. ¿Sí?
Y no conozco tampoco la velocidad 2. Entonces, está como que compliquete. ¿Sí? Lo que voy a tener que hacer es calcular la presión de alguna manera, pero para calcular esta presión también necesito conocer la velocidad 2. Está acá. Pero como ya conozco, ¿sí? Como ya conozco, ¿sí? La velocidad 3, porque ya la calculé acá, era mi incógnita que estaba en verde, ¿sí? Significa que el ítem B lo puedo resolver si planteo estas dos ecuaciones, que es Bernoulli entre 1 y 2 y Bernoulli entre 2 y 3. ¿Sí? No, esperen, les mentí. La velocidad 2 la podemos calcular acá. ¿Sí? Si yo sé que el área 2 por la velocidad 2 es igual al área 3 por la velocidad 3, entonces claramente la velocidad 2 es igual al área 3 dividido el área 2 por la velocidad 3. Bien sencillo, mucho más fácil de lo que está por hacer. ¿Sí? Bien, área 2, 0,0489. ¿Sí? Y acá me quedaría área 3, que era 0,016. Fíjense, tengo área 3 dividido área 2. 0,016 dividido 0,0489. ¿Sí? Por la velocidad 3, 12,52. Entonces la velocidad de 2 es 4,1. Era 4,09, pero lo redondeé a 4,1 metros sobre segundo. Y ahora sé, mucho más fácil. Porque puedo ocupar la presión 2, por ejemplo, ya conozco esta, la puedo calcular de acá, la puedo calcular de acá, de cualquiera de las dos ecuaciones. Vamos a ocupar esta. ¿Sí? Planteo Bernoulli entonces. Planteo Bernoulli entre el punto 1 y el punto 2. ¿Sí? ¿Qué me queda? Presión 1 más. La sección 1 era la del tanque grande, así que no tenía energía cinética. Rho por G por H1 más, es igual a la presión 2, que no conozco, que es lo que quiero calcular, más, acá no había energía potencial, porque dijimos que la altura 2, la altura 2 era 0 cuando pongo mi sistema de referencia acá, ¿no? Estoy usando el sistema de referencia rojo. En el punto 2 la altura es 0. ¿Sí? Bien, mientras que, ¿sí? Mientras que, chaca, 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 no tengo energía potencial, pero tengo energía cinética, dada por la velocidad 2, ¿no? Que acabo de calcular acá arriba. ¿Sí? Presión de 2 entonces va a ser presión de 1, que es la presión atmosférica, más Rho por G por H1, que son 8 metros, ¿sí? Menos ¿sí? Menos un medio de Rho por la velocidad 2 al cuadrado. Esto es igual a la presión 2. ¿Sí? Presión atmosférica son datos que yo tengo que conocer. La presión atmosférica es la densidad del agua. Presión atmosférica, 101.325 pascales, ¿sí? O 101.300 alcanza, ¿sí? Y la densidad del agua, ¿sí? Que es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. Son dos datos que yo tengo que conocer sí o sí. ¿Estamos? Estos 8 metros son la altura 1 por las dudas. ¿Sí? Y acá me quedaría 101.325 pascales menos 1000 kilogramos sobre metro cúbico por 9,8 metros sobre segundo cuadrado por 8 metros menos un medio por
congelado, claramente me avisan, ¿no? Si no, yo no me entero. Sí. Lo que hice fue, no sé en qué momento me quedé congelado, pero lo que hice fue reemplazar los datos, nada más, de la ecuación, ¿sí? Bien, acá hice 4,1 elevado al cuadrado, ya voy a calcular la presión 2, 4,1 elevado al cuadrado, ¿sí? Por un medio por mil sería 500, ¿sí? Bien. Todo esto está negativo, ¿no? Así que por menos 1. Ya tengo este término. Lo voy a sumar ya a la presión esta que está solita, 101.325, ¿sí? Ya me quedé positivo. Y acá le voy a restar este término todavía, ¿sí? Que sería 1000 por 9,8 por 8, ¿sí? Esto sería 22.925. 22.925. Tengo una duda. Decime. ¿El segundo término no sería positivo? Tenés toda la razón. No sé por qué le puse Gracias. menos. Por eso me salió Gracias. tan bajito acá. Ay, qué lástima. Voy a tener que calcular todo de nuevo. Decí que me avisaste porque ya me estaba pareciendo raro el resultado. ¿Sí? Bueno, 4,1 elevado al cuadrado por 500. ¿Sí? Por menos 1. Bien. Más 101.325. Más, ¿sí? 1000 por 9,8 por 8. Ahora sí, 171.320. 171.320 pascales. Ahora sí el resultado tiene sentido y ya les digo por qué. ¿Sí? Anteriormente nos dio que la presión 2, o sea, el resultado que me dio primero, me dio que la presión 2 era menor que la presión en 3, ¿no? La presión en 3 es la presión atmosférica. Y ustedes tienen que acordarse que a menor presión, mayor velocidad. ¿Sí? ¿Estamos? Y es más o menos lo que estaría pasando, ¿o no? ¿Sí? ¿O qué tiene que suceder? Menor presión, cuando hay menor presión, aumenta la velocidad, ¿sí? Pero fíjense, si yo tenía un resultado de P2 menor a la presión atmosférica, significa que la velocidad en 2 tenía que ser mayor a la velocidad en 3, lo cual claramente no es cierto. Velocidad en 3 es 12,5 T2 y velocidad en 2 es 4,1. Como la velocidad en 2 es más chica, significa que la presión en 2 tiene que ser más grande que la presión en 3. Mayor presión, menor velocidad. O menor velocidad, mayor presión, como quieran. ¿Sí? Lo que significa que en P2 estaba obligado a darme una presión mayor. ¿Por qué? Por el principio de Bernoulli. Como la velocidad en 2 es menor que la velocidad en 3, significa que la presión tiene que ser mayor. ¿Estamos? Entonces, por eso el primer resultado que yo escribí me pareció raro, ¿sí? Iba a revisar el cálculo en la calculadora hasta que la compañera una ahí rápidamente se dio cuenta que este término tenía que ser positivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque me estaba dando una presión de 22.000, muy chiquito en comparación a la, o sea, era menor en comparación a la presión en 3, lo cual no tenía sentido, porque la velocidad en 2 es menor que la velocidad en 3. ¿Estamos? ¿Sí? Así que, primero, bien por la compañera que se dio cuenta rápidamente, y segundo, el principio de Bernoulli me da la pauta de cómo tienen que ser los resultados, ¿sí? ¿Estamos? Me va a decir cuándo yo tengo que saber que a mayor velocidad, menor presión. Entonces, en las secciones con mayor velocidad, tengo que tener presiones menores, ¿sí? Y el ítem B me pide la diferencia entre 2 y 3, o sea, te va a ser P2 menos P3. Delta P, que es todo lo que me pide acá, es P2 menos P3. Me indica que lo calcula así. Este salto de presión es 171.320 pascales menos la presión en 3, que es la presión atmosférica, 101.325 pascales. Lo que significa que este delta P es igual a este resultado, ¿sí? Menos 101.325, que me da 69.995. 69.995 pascales. Este es el salto de presión que hubo entre la sección 2 y la sección 3.
Preguntas, dudas, incertidumbre, ¿todo bien con este problema? ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Una cuestión? Este ejercicio es particularmente difícil de fluido, digamos. ¿No? Yo tengo una duda. ¿Te escuchó? Para llegar a pascales con las unidades que hay ahí Sí. de kilogramos, metros cúbicos, ¿cómo sería? Acá el análisis dimensional sería así. La presión es fuerza sobre área. Lo que significa, ¿sí?, que pascales es igual a newton sobre metro cuadrado. ¿Estamos? Pascales entonces dijimos que es newton sobre metro cuadrado. Newton sabemos que es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, ¿no es cierto? Sobre metro cuadrado. Este cuadrado se ve con este metro, ¿puede ser? Entonces pascales es igual a kilogramos, ¿sí? Vamos a reescribirlo así, antes de hacer la simplificación, para que se entienda un poco mejor. Vamos a escribirlo así. Al pascal vamos a reescribirlo como kilogramos por metro sobre segundo cuadrado por 1 sobre metro cuadrado. ¿Sí? Ahí queda un poco más visible como lo que es igual pascales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Fíjate acá. Kilogramos por metro, me quedaría kilogramos por metro cuadrado, dividido metro cúbico, por ejemplo. Metro cuadrado dividido metro cúbico me sobra un metro abajo. Y acá tengo segundos al cuadrado multiplicado, ¿sí? Y acá sucede lo mismo. Metro al cuadrado por metro cúbico se va al metro cuadrado, me queda metro solo abajo. Como estoy elevando el segundo al cuadrado, también queda kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. ¿Estamos? Son pascales. ¿Estamos de acuerdo? Ahí. El que me preguntó que me conteste, por favor. Que me haga una mueca. Sí, ¿Te otra escucho? cosa, ¿se puede trabajar en otras unidades de presión o sí tiene que ser en pascales? Y el tema de utilizar otras unidades de presión que no son las del sistema MKS, el sistema internacional, que son las que solemos usar, ¿no? Porque si vos vas a trabajar, por ejemplo, en atmósferas, la atmósfera no es igual a kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, entonces seguramente la velocidad vas a tener que cambiar la unidad de velocidad, el tiempo vas a tener que cambiar la unidad del tiempo, la fuerza va a tener que cambiar la unidad de la fuerza, la energía va a dejar de medirse en joule, va a empezar a medirse en otra cosa, ¿se entiende? Si quiero pasar la presión en otras unidades, seguramente que tengo que trabajar en todo el mismo sistema para todo el resto de mis cuestiones. ¿Estamos? No me conviene, claramente. Las presiones normalmente las tenemos que traer a pascales, que es lo más fácil. Bien. Vamos con movimiento armónico simple. Por el simple hecho de que quiero que analicemos una gráfica y que después grafiquemos, porque sé que es lo más feo y lo más difícil. ¿Vamos? Ah, bien cortito te decir, miren, no me tomó nada. Vamos a hacer de movimiento armónico simple. Yo había visto uno por acá. Que era de este. ¿Qué tal? Que me dan la gráfica. Tipo, esta es la peor situación posible para ustedes, ¿no? Para mí es la más fácil, creo. Pero entiendo que para ustedes por ahí es la peor situación posible. Que te den la gráfica y que vos tengas que sacar datos de la gráfica. ¿Sí? Ahí se complica un poquito, ¿no? Pero la... ¿Sí? Y después vamos a hacer las gráficas de este problema y de algunos otros. Acá está. ¿Sí? Vamos a sacar la... ¿Sí? Vamos a pegar por acá. Bien. Supongamos que tenemos este ejercicio, ¿sí?, que dice, se representa la posición en función del tiempo. O sea que esto es una gráfica de posición. ¿Sí? Tengo que sí o sí sacar información de esta gráfica. ¿Qué voy a hacer? Por ejemplo, puedo encontrar cuál es la posición más grande a la que llega, ¿no? ¿Cuál es la posición más grande a la que llega? Nunca pasa de este valor de posición, ¿no? Y por el lado negativo también pasa lo mismo, ¿no? Esto es porque este menos 2 es el valor de amplitud negativa y este 2 es el valor de amplitud positiva. ¿Sí? Entonces A vale 0,2 metros, por ejemplo, ¿no? Para empezar. ¿Sí?
Después, podría llegar a sacar el periodo, porque es el tiempo en el que la gráfica comienza de nuevo, ¿no? Yo tengo acá a la gráfica comenzando en la amplitud, moviéndose hacia el cero, ¿no es cierto? Y la gráfica vuelve a empezar en esa situación, o sea, vuelve a empezar en la amplitud, moviéndose hacia cero, a los 2 segundos, dice acá. ¿Sí? Lo que significa que el periodo es igual a 2 segundos. ¿Sí? Por otro lado, podría llegar a sacar, por ejemplo, no sé, de la gráfica yo creería que esta información es la más importante, ¿sí? Porque después me dan los datos que me hace falta, que son los de 0,5 kilogramos, que es la masa, ¿sí? Y dice, bueno, que se representa el cuerpo de masa tanto, que realiza una oscilación armónica. Escribir la ecuación de la velocidad en función de la velocidad de m, o sea, de la masa m, ¿no? En función del tiempo. O sea, yo necesito la ecuación de la velocidad, me está diciendo. O sea, esta ecuación me está pidiendo. La de la velocidad. ¿Sí? El ítem A me pide la ecuación de la velocidad en función del tiempo. ¿Sí? Así como está la gráfica, yo puedo llegar a pretender saber cuál es si se ocupó seno o coseno, digamos. ¿Sí? ¿Cómo yo sé eso? Dirán ustedes. Bueno, así como está acá, recuerden que, como siempre les digo, la posición se puede calcular con seno o coseno siempre, pero siempre. ¿Estamos? Así que esta gráfica puede ser de un coseno o de un seno, ¿sí? Lo que va a cambiar, ¿qué va a ser? La fase inicial, ¿sí? Lo que yo tengo que entender es que este es un movimiento que está dado así, ¿no? Este es el x igual a 0. Acá está el valor de a y acá está el valor de menos a. Y tengo a la partícula en el tiempo 0 acá, moviéndose hacia allá. ¿Sí? ¿Estamos? Según lo que yo les comenté en algún momento, si planteo la ecuación como a por coseno de omega t más phi, si ocupo coseno en este caso, la fase inicial acá, phi va a ser igual a 0 radianes. ¿Sí? Ya le voy a demostrar por qué. Y en el caso de ocupar el coseno, sería a por el seno de omega t más phi, vamos a ponerle 1 y 2, ¿sí? Esto va a ser igual a pi medio radianes. ¿Estamos? Sería 1 y esto sería 2. Claramente nos vamos a quedar con el caso 1, ¿no? El caso 2, demuéstrenlo ustedes en su casa para practicar. ¿Sí? Pero vamos a hacer el caso 1, ¿sí? ¿Qué está sucediendo? Yo sé que la posición inicial es igual a A y esto sucede cuando el tiempo es igual a 0 segundos. ¿Qué significa? Que la ecuación, si yo la voy a ocupar con el coseno, va a ser A por coseno, ¿sí? Posición inicial va a ser A por coseno de omega t más phi 1, ¿no es cierto? Donde si esta es la posición inicial significa que el tiempo es 0. O sea, este término se me va. Acá me queda A, posición inicial es igual a A, porque sé que en 0 está arrancando ahí, yo lo observo en la gráfica, ¿no es cierto? Para el tiempo 0, la posición está en 0,2, que es la amplitud. Esto me quedaría coseno de phi 1. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Bueno, esta A se va con esta A, ¿no es cierto? Y me queda que el coseno de phi 1 tiene que ser igual a... Epa, de phi 1 tiene que ser igual a 1. Esto sucede en dos casos. Cuando phi 1 es igual a 0 radianes, o cuando phi 2 es igual a... phi 1, perdón, es igual a 2 pi radianes. Si yo no sé, siempre hay dos resultados posibles, ¿no? Si yo no sé cuál de las dos elegir, lo que hago es plantear la ecuación de la velocidad. O sea, yo voy a decir que la velocidad, ¿sí? Acá planteé con el coseno, ¿no? Entonces, la velocidad, en el caso 1 y el caso 2, ¿sí? La ecuación de velocidad en el caso 1 sería la derivada de esta ecuación, que es menos a por omega
por el seno de omega t más pi. ¿Sí? La derivada de coseno menos seno. Creo que lo tengo por acá porque nunca me acuerdo. Derivada de coseno menos seno. ¿Sí? Y yo sé que yo voy a saber cuál es la velocidad inicial. ¿Por qué? Porque en los extremos la velocidad es cero. ¿Sí? Y esto se cumple para todos los movimientos armónicos. Lo que significa que la velocidad inicial es 0 metros sobre segundos, siempre que el tiempo sea igual a 0 segundos. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que esta ecuación me va a quedar igual a 0. 0 metros sobre segundos va a ser igual a menos a por omega por el seno de omega t más phi 1. Donde dijimos que el tiempo es igual a 0, así que este término se me anula. Acá tengo un producto de esto por esto, que tiene que ser igual a 0. A por omega claramente no va a ser 0 porque hay omegas son constantes, ¿sí? Que son distintas de 0 claramente. Lo que significa acá es que menos a por omega por seno de phi 1 tiene que ser esto, ¿sí? Tiene que ser igual a 0. Esto va a ser entonces, sí, solo sí, seno de phi 1 es igual a 0. ¿Cuándo sucede esto? Dirán ustedes, cuando phi es igual a 0 radianes o cuando phi es igual a pi radianes. Y yo necesito que sucedan las dos cosas al mismo tiempo, que phi 1, el seno de phi 1 sea 0 y que el coseno de phi 1 sea 1. Me está quedando una cuestión como esta, ¿no? Tiene que suceder que el coseno de phi 1 sea 1 y que el seno de phi 1 me dé 0. Esto sucede si, solo si, claramente, phi es igual a 0 radianes. ¿Estamos? Así podría decidir yo si la fase inicial es la correcta. Entonces, ¿sí? Si x es igual a 0,2 metros por coseno, me faltaría el valor de omega, ¿no? No tengo el valor de omega, pero ¿qué pasa? Conozco el periodo y sé que el periodo es igual a 2pi sobre omega. Lo que significa que omega entonces va a ser 2pi sobre el periodo. ¿Sí? Entonces omega va a ser pi radianes sobre segundos. ¿Estamos? Despéjese, ¿no? 2pi dividido 2, entonces con el 2 me queda pi. Entonces acá me queda omega, pi radianes sobre segundos, por t, más 0 radianes. ¿Sí? Entonces, si la x es así, entonces la velocidad va a ser menos 0,2 por omega por el seno de pi radianes, que es omega sobre segundos, por t, más 0 radianes. El 0 radianes no hace falta escribirlo, ¿no? Pero como para que no se pierda. Y la aceleración va a ser igual a menos la amplitud por omega cuadrado, por omega, ¿sí? Elevado al cuadrado por el coseno de omega, que es pi radianes sobre segundos, por t más 0 radianes. ¿Estamos? En el caso, ¿no? De si yo escribía x en función del seno, me quedaba así. 0,2 metros por el seno de pi radianes sobre segundos por t más, y como yo les dije, la fase inicial tenía que ser pi medio radianes. ¿Sí? Acá la velocidad, no le voy a hacer la demostración, no esto, pero tienen que hacer una situación como esta. ¿Sí? La velocidad va a ser 0,2 metros por pi radianes sobre segundos por el coseno de pi radianes sobre segundos por t más pi medios radianes, ¿sí? Y la aceleración sería 0,i, como que me duele la mano, por pi radianes sobre segundos elevado al cuadrado por el cosepa.
por el... Acá me queda negativo. Y acá en vez de coseno me queda seno de pi radianes sobre segundos por t más pi medio radianes. ¿Sí? Ahí están los dos casos, ¿no? Si quieren plantear con el seno, si quieren plantear con el coseno. Fíjense que si voy rápidamente a GeoGebra y grafico esas dos cuestiones, me van a dar la misma gráfica, ¿sí? Para que me crean, créanme. ¿Sí? La primera con el coseno era 0,2 por el coseno de pi, ¿sí? Más 0. Ay, me calculó el... de pi por x, dije. ¿Sí? Pi por x. ¿Sí? La gráfica sería así. ¿Estamos? Fíjense que en 2 vuelve a empezar un poquito, ¿sí? Vuelve a empezar la gráfica. ¿Sí? ¿Estamos? La gráfica verde entonces es la de la función 0,2 por coseno de pi por x. O pi por t, ¿no? Si hago en el caso de hacer con el seno, sería 0,2 por el seno de pi por x, ¿sí? Por x, más, le dije yo, que acá sí teníamos fase inicial. Pi dividido 2. Y fíjense que la gráfica roja coincide con la gráfica verde. ¿Sí? Son la misma función, yo grafico exactamente lo mismo. Pero lo que cambia entre una y otra sustancialmente es la fase inicial. ¿Estamos? Ahí tengo los dos casos, ¿sí? Bueno, después esto me pide que calcule, escribir la ecuación de la fuerza que debe actuar sobre M para producir ese movimiento en función del tiempo y en función de la posición. Ojo con esto, ¿no? Ecuación de la fuerza, sé que puede ser algo que no es usual en pedirle, pero no es algo muy loco de pedirle. La ecuación de la fuerza, yo sé que la fuerza, ¿sí?, es igual a masa por aceleración. Y yo sé que esta fuerza, entonces la puedo escribir como masa por menos 0,2 por pi radianes sobre segundos elevado al cuadrado, estos son metros, ¿sí?, por el coseno de pi radianes sobre segundos por t más 0 radianes, ¿sí? ¿Estamos? Esta sería en función de la fuerza, obviamente, ¿sí?, donde esta es la aceleración, ¿no? Esto que acabo de escribir yo acá, ¿sí? ¿Estamos? En vez de hacerlo así, vamos a hacerlo así. Esto que yo acabo de escribir acá en este corchete es la ecuación de la aceleración, ¿sí? Masa por aceleración, dice ahí. Así que te voy a escribir masa por aceleración. Esto sería en función del tiempo. ¿Sí? En función del tiempo. Y si me pide en función de la posición, lo que sucede es que yo a la aceleración también la puedo calcular como menos omega cuadrado por x. Y esto acuérdense, después otro día les explico por qué, pero queda menos omega cuadrado por x. ¿Estamos? O sea que acá donde tengo la aceleración y quiero que sea en función de la posición, voy a tener que escribir menos pi radianes sobre segundos elevado al cuadrado, que es menos omega cuadrado, por x, que es la ecuación de la posición, ¿sí? Pero voy a dejarlo así porque necesito que sea en función de la posición. ¿Cuál es mi variable acá? La posición, o sea, en dónde está la partícula mientras tiene el movimiento armónico simple, ¿sí? Esto es f en función de la posición y esto es f en función del tiempo, ¿sí? Bien sencillo. Bien, por otra parte me dice C, halla la energía total, la energía cinética y la energía potencial para x igual a 0,1. Bien. Esto es cuestión de todos los días, ¿no? Energía cinética,
me pide en x igual a 0,1. Yo tengo una ecuación para la energía cinética en función de la posición. La puedo calcular conociendo la velocidad o la puedo calcular como 1/2 de k por a cuadrado menos x cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos? Es preferible, claramente, cuando me piden la energía cinética en una posición, es preferible ocupar esta, porque no necesito el dato de la velocidad. Entonces, la energía cinética va a ser 1/2 de k, pero no tengo el valor de k. De eso me tengo que acordar, un cálculo auxiliar por acá, ¿sí? Que k es igual a omega cuadrado por m. ¿Sí? ¿Cuándo se cumple esto? Siempre. ¿Sí? Esto se cumple siempre. Y sale de la dinámica del movimiento armónico simple. De igualar la fuerza externa a la fuerza del resorte. ¿Estamos? Entonces acá, yo sé que k va a ser igual a pi radianes sobre segundos, elevado al cuadrado, por la masa que me da de dato el problema y me dice que es 0,5 por 0,5 kilogramos. O sea que k es igual a pi elevado al cuadrado por 0,5, puede ser. Me da 4,93. Y la constante de resorte es siempre Newton por metro. ¿Qué significa? Que esto va a ser 4,5 por 4,93 Newton por metro por valor de amplitud 0,2 metros, 0,2 metros elevado al cuadrado menos 0,1, que es la posición que yo conozco y es donde quiero saber qué energía cinética tiene. ¿Estamos? Esto me queda 0,1 elevado al cuadrado. No, perdón. 0,2 elevado al cuadrado. Menos 0,1 elevado al cuadrado. ¿Sí? Todo esto por 4,93 por 0,5. Me da 0,074 joules. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Después me dice energía cinética y energía total. Y la energía potencial. Vamos a calcular la energía potencial. En x igual a 0,1. Esta es bien sencilla. ¿Por qué? Porque la energía potencial es la de un resorte. 1/2 de k por x al cuadrado. Y acá ya me están dando el valor de x, ¿no? Es 1/2 de 4,93 newton sobre metro por 0,1 metros elevado al cuadrado. ¿Sí? Energía potencial entonces va a ser igual a 0,1 elevado al cuadrado por 4,93 por 0,5. 0,025. 25 joules. ¿Sí? Y por último me quedaría la energía total, que la puedo calcular de dos maneras. Como la energía potencial más la energía cinética, o como 1/2 de k por a cuadrado. ¿Sí? Vamos a hacer de las dos maneras. Acá me quedaría que la energía total tiene que ser igual a 0,074 joules más 0,025 joules. Y acá vamos a calcularlo como 1/2 de 4,93 newton sobre metro por la amplitud, que es 0,2 metros elevado al cuadrado. ¿Sí? Se puede calcular la energía total de cualquiera de las dos formas. ¿Sí? Vamos a comprobar que nos da lo mismo. Ahora, 0,074
más 0,025 me da 0,099. 0, bien lindo el resultado, ¿no? 0,099. 1 más 0,1, digamos. ¿Sí? Y acá me debería dar aproximadamente lo mismo, ¿no? 0,2 al cuadrado por 4,93 por 0,5. 0,98. 0,098. 98 y pasa que le sigue un 6, ¿no? 99, ¿no? Joules. Esta es la energía total. ¿Está? Calculado de las dos formas me da el mismo resultado. ¿Estamos de acuerdo? Acá hicimos como que de todo, hasta hablamos de fuerza en el movimiento armónico simple. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta, duda, consulta, incertidumbre? Porque después nos piden las gráficas, ¿no? Y vamos a hacer las gráficas. Hola, yo tengo Diga. una consulta, Juan. Dime. Cuando te pide en qué posición coincide, o sea, no es ese ejercicio, pero quiero saber cómo sería el planteo de en qué posición coinciden los valores de energía cinética y energía potencial. Y lo que tengo que hacer es, en este caso, ¿no? En ese caso, energía potencial igual a energía cinética. Tiene que coincidir, ¿no? Tienen que ser iguales. En un medio de K por A por X cuadrado. ¿No es cierto? Y acá tiene que ser un medio de K. Porque te pide valor de posición, así que voy a expresar a la energía cinética en función de la posición también, ¿sí? ¿Estamos? Esto es energía cinética. ¿Sí? Lo calculamos de esa manera por acá. ¿Sí? Esto es energía cinética en función de la posición. Chicos, estoy teniendo un ataque de nervios increíble en este instante. No sé los resultados. Bien, ¿qué tiene que suceder acá? Esto tiene que igualarse, ¿no? A mí me interesa qué valor de posición tiene que pasar. Tiene que ser iguales. Bien, acá. Esto se va con esto. Y esto se va con esto, ¿no? Me queda que x cuadrado tiene que ser igual a cuadrado menos x cuadrado. ¿Sí? Esto es igual a 2x cuadrado tiene que ser igual a cuadrado. ¿Puede ser? Este menos este que está restando pasa sumando. Y esto me quedaría que x tiene que ser igual a cuadrado. Perdón. X cuadrado, esto sería a cuadrado sobre 2. Y x entonces tiene que ser igual a la raíz cuadrada de esto. ¿Sí? O bien, racionalizando ya el resultado, ¿no? Me quedaría así. En ese valor de posición, sea cual sea la amplitud, la energía cinética y la energía potencial van a ser iguales. ¿Se entiende por qué? Porque igualé las energías y encontré en qué valor de X se da esa situación. Ah, sí, gracias. Dale, perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta o incertidumbre? Escucho. Escucho. ¿Nada más? Las gráficas, capaz. Y sí, claramente no, pero quería saber si tipo iban a consultar algo más antes de arrancar con las gráficas. ¿Sí? Bien, vamos a arrancar con las gráficas. Vamos a hacer por acá. Bien, lo que yo siempre recomiendo es, inclusive en este caso que tenemos, ¿sí? Tenemos la gráfica de la posición ya no la dieron en este caso, entonces estaba bastante bonita, ¿no? ¿Sí? Sí, está bastante bonita la situación. Porque lo que yo voy a hacer es, normalmente cuando yo grafico la posición, lo que yo les recomiendo es que
que busquen los puntos y grafiquen la otra abajo, ¿no? Por ejemplo, la otra sería acá, la gráfica de velocidad, ¿sí? Estaría por acá, ¿sí? ¿Estamos? Bien. Yo lo que voy a trazar es líneas, ¿sí?, auxiliares que me indiquen dónde las posiciones son máximas, dónde las posiciones son cero, ¿sí? ¿No es cierto? Porque yo sé cómo se comporta la velocidad, ¿sí? Yo sé cómo se comporta la velocidad en esos puntos, cuando la posición es máxima y cuando la posición es cero, ¿sí? Me estaría dando acá. Sí, con un periodo alcanza en realidad, ¿no? Y vamos a graficar así, hasta acá nomás. Con un periodo, porque acá ya se repite. Bien, lo que nosotros sabemos es que en t igual a 0, la posición es máxima, ¿no? Está arrancando en la amplitud. ¿Cómo dijimos que la velocidad en las amplitudes máximas? Es 0, ¿sí? Vamos a marcar acá los límites de velocidad máxima y menos velocidad máxima. Acá lo que va a suceder es que la gráfica de velocidad no va a pasar de esta zona, ¿sí? Obligadamente tiene que quedar por acá nomás, ¿sí? Porque están sus valores máximos. Lo que va a suceder es que si la posición es máxima, la velocidad es 0. Si la posición es 0, la velocidad es máxima. Acá en este caso, por ejemplo, la velocidad es máxima y se está dirigiendo en el sentido negativo, así que estoy hablando de que está por acá, ¿sí? Llegó a la velocidad máxima negativa cuando estaba acá, ¿sí? Después llega a un punto máximo, ahí la velocidad se hace 0 de nuevo, está en una amplitud acá, ¿sí? Va a pasar por 0 de nuevo, pero ahora moviéndose en sentido positivo, ¿no? Moviéndose hacia arriba, moviéndose hacia la amplitud positiva, así que va a estar en la velocidad máxima por acá, y acá va a volver a 0, ¿sí? Porque estamos en una posición máxima. Y lo que hago es unir los puntos. Ni tuve que pensar, ni tuve que buscar valores de tiempo, ni nada por el estilo. Lo único que hago es busco una serie de puntos que yo conozca de la función, de cómo se comporta la función. Y obviamente los más fáciles son buscar los ceros y los máximos, ¿sí? Yo sé cuándo la velocidad es máxima y yo sé cuándo la velocidad es cero, teóricamente, ¿no? ¿Sí? Eso yo lo sé. Tengo que en realidad, ¿sí? Y entonces busco acá, por ejemplo, en este tiempo la posición es 0. Está pasando acá por el eje, ¿sí? Este es el eje T, ¿sí? Estamos en este punto de tiempo, ¿sí? Está pasando por la posición 0, moviéndose hacia el lado negativo. Entonces la velocidad máxima va a ser negativa. En este tiempo, en este valor de tiempo acá, ¿sí? La posición es máxima. Entonces la velocidad va a ser 0 en ese valor de tiempo. ¿Se entiende cómo tengo que pensar? Y voy a hacer lo mismo para la aceleración, ¿no? Estamos en la aceleración, lo voy a tener la máxima también, tengo que marcar porque de ahí no va a pasar. ¿Sí? Y lo que hago es extiendo las mismas líneas. ¿Sí? Y lo que miro es, de nuevo, la gráfica de posición. Cuando la posición es máxima, por ejemplo, en el tiempo 0 la posición es máxima positiva, ¿no es cierto? Acá, en el tiempo 0. Entonces la aceleración máxima, la aceleración también es máxima, pero es negativa. La ecuación me dice eso. Menos omega cuadrado por x. ¿Estamos? Cuando x es máximo, la aceleración es máxima también, pero con signo negativo. Si x es positivo, la aceleración es negativa. Si x es negativo, negativo por negativo marca positivo, la aceleración es positiva. ¿Estamos? Entonces voy a tener empezando acá la gráfica.
Después pasa por, en este punto, en este tiempo, pasa por x igual a 0, lo que significa que si x vale 0, la aceleración también vale 0. ¿Sí? Después llega a la posición negativa, pasa por el 0 y vuelve a la posición, ¿sí?, máxima positiva, que significa aceleración máxima negativa. La gráfica me quedaría así. Particularmente la gráfica de posición y la gráfica de aceleración son como que la misma, pero dada vuelta. Fíjense que cuando esta tiene una cresta positiva, esta tiene una cresta negativa. ¿Sí? Tienen ceros en los mismos lugares, pero queda dada vuelta ya. ¿Sí? ¿Se entendió? Y la de la velocidad y posición lo que tienen es que cuando una es máxima, la otra es cero. Cuando la otra es cero, la otra es máxima. Y así. ¿Estamos? Tienen intercalado. Acá es máximo, acá es cero. Acá es cero, acá es máximo. Acá es máximo, acá es cero. Acá es cero, acá es máximo. Así. ¿Estamos? Es como que al contrario de esto. ¿Se entendió qué voy a hacer para las gráficas? Sí, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta, duda, incertidumbre acá con movimiento armónico simple? ¿Algo que les haya quedado pendiente, que quieran saber, que necesitan indagar, preguntar? ¿Vale, chicos? Bien, yo le creo. O sea, su finiquitado movimiento armónico simple. Nos quedaría cuerpo rígido. Les pregunto, ¿quieren que resolvamos algo de cuerpo rígido? Basta con que uno me diga, sí, quiero que resolvamos, y resolvemos algo de cuerpo rígido. ¿Sí? Y si no, resolvemos otro fluido, otro movimiento armónico simple. No sé qué les parece. A partir de ahora empiezo a recibir, ¿sí resolvemos cuerpo rígido o no? Sí, Sí, y todo. Bien, de cuerpo rígido, ¿hay algo en especial que quieran hacer? ¿Algún ejercicio en especial? ¿O busco yo uno nomás? Cualesquiera. Podría ser uno que tenga como la polea con dos tensiones. ¿Ok? Es como más complicado, por así decirlo. Esto, por ejemplo, ya está resuelto. Le voy a subir al drive el ejercicio resuelto de esto. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Después, este también tengo resuelto. ¿Sí? También está subido al drive este. Tenemos este, por ejemplo, el cuerpo rígido. ¿Quieren hacer este? ¿Qué les parece? En este nos pide la aceleración, las tensiones, la velocidad de los cuerpos y la velocidad angular. Bien. Vamos a ver qué onda con esto. ¿Sí? Para que sepan más o menos de dónde estoy sacando, fíjense que es una receta bioquímica farmacia 2022. O sea, es relativamente el primer cuatrival. ¿Sí? Pero relativamente reciente. ¿Sí? Que estalla mi celular. Manguearme 5. ¿Será que podemos ver una receta del año pasado, el primer cuatri? Y pásame, porque yo tener no tengo. ¿Sí? Vamos a resolver igual este ejercicio y de última planteamos lo de la receta esta que me mencionaron. ¿Sí? Este ejercicio está bueno, siento que no sé si es algo que lo pueden tomar mañana, pero sí es algo, está bueno para resolver. Una captura completa.
¿Qué tenemos por acá entonces? En esta situación, sobre el plano horizontal, está cuerpo situado de 50 kilogramos, está unido mediante una cuerda que pasa a través de una polea de 15 kilogramos y 50 centímetros de diámetro. ¿Sí? Entonces tenemos masa 1, vamos a decir que es de 50 kilogramos. La masa de la polea, sabemos que es de 15 kilogramos. Y el radio de la polea, podemos ya decir directamente, el diámetro es 50 centímetros, o sea que el radio va a ser 25 centímetros. O bien 0,25 metros. ¿Sí? Después dice, el otro cuerpo, que vamos a decirle masa 2. Listo. Masa 2 es de 200 kilogramos. ¿Sí? Sabiendo que el coeficiente de rozamiento entre el plano y la masa 1, que es el único que puede llegar a tener fuerza de rozamiento, ¿no? Es de 0,1. ¿Sí? La velocidad, me pide que calcule la aceleración del cuerpo y las tensiones de la cuerda. Eso, listo, finitado, lo de siempre, ¿no? Tengo que plantear la sumatoria en cada cuerpo. Para el cuerpo 1, que está en el plano horizontal, tengo esto, ¿no? Obviamente esto se va a mover hacia allá, ¿sí? Por si no se dieron cuenta y por si no lo pensaron, esto se va a mover así, esto va a quedar así, y esto va a moverse así, ¿no? ¿Está claro? Esto pesa 200 kilogramos, sí o sí, arrastra esto. ¿Sí? Me quedaría entonces la fuerza normal, en un plano horizontal bien lindo, ¿sí? La fuerza de la tensión, que vamos a llamar tensión 1, esta, ¿sí? La tensión 1, la fuerza del peso punto hacia abajo, como siempre. Y acá voy a tener la fuerza de fricción. Porque hay fricción, me dice que hay coeficiente de fricción. ¿Estamos? Para el cuerpo 2, por su lado, que sería este, tengo una situación moviéndose él hacia abajo. ¿Qué tengo acá? La fuerza del peso de 2. Acá tengo la tensión de 2. ¿Sí? Que esa tensión estaría acá, ¿no? Y después, tengo el cuerpo 3, que es la polea. ¿Sí? La polea tiene, vamos a hacer un poquito para acá, ¿sí? Tiene a la tensión 2, a la tensión 1 acá, ¿no? La tensión 1 acá y a la tensión 2 acá. ¿Sí? Y siempre les dije que las tensiones apuntan hacia afuera de la polea. ¿Sí? Entonces, el centro de masa acá va a ser claramente ¿sí? Y sabemos, por propiedades geométricas que ya le expliqué en algún momento de sus vidas, que esto tiene un ángulo de 90 grados. ¿Me va a servir por qué? Porque acá tengo que plantear el torque. ¿Sí? Porque esto gira hacia dónde? Esto gira en este sentido. Vamos por partes, dijo ya. Cuerpo 1 tendría sumatoria de fuerzas en X igual a la masa 1 por aceleración. No voy a poner centro de masa por una cuestión de que todos los cuerpos tienen la misma aceleración. ¿Sí? Esto va a ser igual a tensión 1, que va a ser positivo porque va en sentido del movimiento, y fuerza de fricción, que va a ser negativa porque va en contra del movimiento. ¿Sí? Masa 1 por la aceleración. Mientras que la sumatoria de fuerzas en I me va a servir para calcular la normal, porque necesito la normal porque tengo fuerza de fricción dando vuelta por acá, ¿cierto? Me queda que la normal es igual al peso de 1. ¿Concuerdo, no? Normal menos peso me tiene que dar 0. Para el cuerpo 2, que me sigue, no tengo sumatoria de fuerzas en X, tengo solo sumatoria de fuerzas en Y, porque tengo fuerzas en X. Y esta tiene que ser igual a masa 2 por la aceleración. No pongo centro de masa porque todos los cuerpos tienen la misma aceleración. ¿Sí? ¿Qué fuerza va a ser positiva acá? La del peso 2, porque va en función, va en sentido del movimiento. Y la tensión 2 va en contra, así que va a ser negativa. ¿Sí? Y por último, en la ecuación del cuerpo 3, tengo que plantear la sumatoria ya no de fuerzas, sino que de torques respecto al centro de masa. Y esto va a ser igual, como esto efectivamente está girando porque sé que la polea gira, va a ser igual a
momento de inercia del centro de masa por alfa. ¿Sí? Bien, torque, ¿cómo se calcula? Fuerza por distancia por el seno del ángulo. ¿Qué torque va a ser positivo acá? El de T2. ¿Y qué torque va a ser negativo acá? El de T1. ¿Por qué? Porque T2 es el que produce el giro en el sentido que está girando y T2 quiere producirle un giro en el sentido opuesto, quiere frenarlo. Entonces va a ser T2 por R, fuerza por distancia. El seno del ángulo sería seno de 90. Voy a poner seno de 90. Y no, porque seno de 90 es 1. ¿Sí? Menos el torque que produce esta fuerza por distancia por el seno de 90, que no voy a escribir porque me da 1. ¿Sí? Y acá, momento de inercia, masa de la polea por el K cuadrado, que es el R cuadrado sobre 2. Por la aceleración angular, que va a ser igual a la aceleración del sistema sobre el radio. El despeje acá siempre como que es el mismo, me queda en este caso tensión 2 menos tensión 1. Esto es igual a la masa de la polea sobre 2 por la aceleración. ¿Sí? Listo, finiquitado, tengo mis tres incógnitas y mis tres ecuaciones. ¿Se entendió esto? Esto lo hicimos 800 mil millones de veces, ¿no? ¿Sí? Lo han hecho 800 millones de veces. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a despejar T1 y T2 y vamos a reemplazar acá para calcular la aceleración. Y una vez que conozco la aceleración, puedo calcular T1 y T2. ¿Vamos a calcular? No, porque vamos a plantear. Una cuestión de ahorrar tiempo, ¿no? Esta sería mi ecuación 1, esta sería mi ecuación 2 y esta sería mi ecuación 3. ¿Sí? La ecuación 1 me quedaría la tensión 1 es igual a la masa 1 por la aceleración menos la fuerza, más la fuerza de fricción. ¿Sí? La ecuación 2 me quedaría que la tensión 2 es igual a el peso 2 menos la masa 2 por la aceleración. ¿Sí? Y entonces todo esto reemplazándolo en la ecuación 3 me quedaría tensión 2, peso 2 menos masa 2 por aceleración, menos la tensión 1, masa 1 por la aceleración, más la fuerza de fricción. Todo esto obviamente igual a masa a la polea sobre 2 por A. ¿Qué me queda acá? Peso de 2 menos masa 2 por A, menos masa 1 por A. ¿Sí? Este menos me cambia el signo de todo lo que está acá, entonces la fuerza de fricción también va a ser negativa. Masa a la polea sobre 2 por A. Única incógnita, la aceleración, que me queda peso de 2 menos la fuerza de fricción. ¿Sí? ¿Sí? Y acá me va a quedar este término va a pasar por acá, este término va a pasar por acá. Me queda, saco factor común la aceleración, me queda masa 1 más masa 2 más la masa de la polea más la masa de la polea sobre 2. Esto es igual a la aceleración. Listo, finiquitado. ¿Sí? Esta es la fuerza de fricción que hay en 1, ¿no? O si no se entiende, como la de la normal de 1. ¿Sí? Listo, finiquitado. Aceleración. Una vez que calculo la aceleración, vuelvo con este valor de aceleración a estas ecuaciones y calculo las tensiones. Listo. 60% del problema resuelto. ¿Sí? Después me dice, la velocidad de los cuerpos sabiendo que el de 200 kilogramos ha descendido 2 metros partiendo del reposo. Ojo con esto, ¿no? Cuando esto es un sistema que se mueve en conjunto, lo que significa que cuando este recorre 2 metros así, ¿qué pasa con este? ¿Este cuánto recorrerá? Y 2 metros. ¿Sí? ¿Por qué? Las distancias que recorren son las mismas porque recorren. ¿Por qué? Porque tienen la misma aceleración y las hacen al mismo tiempo, con la misma velocidad inicial. Está todo partiendo de reposo. Si el cuerpo 2 está en reposo, si la velocidad inicial de este es 0, obviamente que la velocidad inicial de este también es 0. ¿Sí? ¿Estamos?
Entonces, si este cuerpo recorre 2 metros hacia abajo, este recorre 2 metros hacia acá. ¿Estamos? ¿En cuánto? En el mismo tiempo. Vamos a tener que recordar algo de cinemática, ¿no? No hay de otra. Por más que no seamos los más amigos de la cinemática. La cinemática me dice, ¿sí? Este es el ítem C. La cinemática me dice que si esto es un MRV, ¿estamos? Yo puedo ocupar las ecuaciones de posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el delta tiempo más un medio de la aceleración por el delta tiempo cuadrado, que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el delta tiempo, y que la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces el desplazamiento por aceleración. ¿Qué está pasando acá? Yo sé que esto es 0, que esto es 0 y que todo esto es 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la velocidad inicial es 0, me dice que parte de reposo. ¿Qué significa eso? Que yo de acá puedo sacar la velocidad que tienen los cuerpos. Por ejemplo, el cuerpo 1 va a tener una velocidad que sea 2 veces la distancia que recorre por la aceleración. Y el cuerpo 2, estoy ocupando esta ecuación para el cuerpo 1 y el cuerpo 2, ¿no? Y el cuerpo 2 va a ser igual a 2 veces por la distancia que recorre por la aceleración. ¿Qué significa esto? Que B1 tiene la misma velocidad que B2, que va a tener la misma velocidad que B3, que es la de la polea. ¿Sí? Entonces basta con que yo calcule B igual a 2 por delta X por A, donde este delta X son 2 metros. ¿Sí? Esto es cuadrado, ¿no? Entonces acá me queda la raíz cuadrada de 2 por 2 metros por el valor de la aceleración que estoy calculando de dónde? De acá. ¿Sí? Necesito este valor de aceleración. Pero esta sería la forma de calcular. ¿Estamos? Y si la velocidad angular de la polea en el instante K2, en ese mismo instante. Y D, y D, la velocidad angular de la polea en ese instante. El ítem D va a ser la velocidad de la polea angular. La velocidad angular es igual a la velocidad sobre el radio. Esto entonces va a ser igual a la velocidad V sobre el radio de la polea. Y listo, calculé la velocidad angular. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? ¿Más o menos? ¿Algo? ¿Nada? ¿Cero? ¿Preguntas, dudas, incertidumbres? Bueno, dame lo entendido. ¿Una pregunta, duda? ¿Nada? Sí, vamos a pasar al siguiente problema, que va a ser el último que planteemos, porque yo tengo hambre. No comí todavía, chicos, perdón. Sí, nunca como yo, ¿no? Después me quejo. Pero vamos a resolver un ejercicio más. Vamos a plantearlo al menos, ¿no? Que es el ejercicio de la Z que me pasó en el recién. ¿Sí? Vamos a plantearlo como que por acá. ¿Sí? Nahuel, por las dudas, ya compartió la receta como para que ustedes la vean, para que la chusmeen, para que la huelan. ¿Sí? Acá en el chat está, en el chat. Esto me vendría a dar esto. ¿Cuál de los dos? Este te dije que ya resolvimos. Este. Por eso, este. Ok. Más fácil no había, pero a usted le complica un poquito pensar en el cilindro. Una vez que yo le diga más o menos cómo queda, van a decir, nah, no puede ser. Van a decir así, porque ustedes hablan así. ¿Estamos? Dice, se hace girar se hace girar un cilindro macizo. O sea, yo tengo un cilindro, ¿no? Que está girando. Un cilindro vendría a ser esto. Mi lata de voz. Y está girando de esta manera, ¿no? Tuki, 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 tuki. Pero tengo enrollada una cuerda alrededor. ¿Sí? Vamos acá. Bien, dice. Y colocado horizontalmente. Arrollado sobre dicho cilindro, una cuerda de peso despreciable sujeta a un extremo
del mismo y de la que pende del otro un extremo de masa de tanque. ¿Sí? Realice los diagramas de cuerpo libre correspondientes. ¿Cuál es el momento de inercia del cilindro? Fácil, sencillo. Me dan en K cuadrado. Más fácil. ¿Cuál es la aceleración de caída del cuerpo? Necesito calcular la aceleración de eso. Ojo. ¿Sí? ¿Y a qué tensión está sometida la cuerda mientras cálculo? O sea, me pide tensión y aceleración. Lo de siempre. ¿Cuál es la aceleración angular con la que se mueve el cilindro? Eso es, yo calculo la aceleración y después yo me tengo que acordar que la aceleración angular yo la trabajé en algún momento, que es la aceleración sobre el radio. ¿Sí? En definitiva, banquen un poquito. Banquen un poquito. Lo que va a pasar es que yo tengo el cilindro visto desde frente, digamos, el cilindro. Es sencillo el problema. El tema es imaginárselo, ¿no? Lo de siempre con física. Pero el cilindro visto de frente va a estar así. ¿No es cierto? Va a hacer esto. Acá va a estar su centro de masa y el eje pasa por acá. Digamos, dibujémoslo así. ¿Estamos? Y la cuerdita está arrollada por acá. ¿Sí? Y en el extremo de la cuerdita cuelga un pesito. ¿Estamos? ¿Sí? Lo que pasa es que eso se enrolló y cuando yo suelto el cilindro, cuando el peso estire para abajo va a hacer girar el cilindro. ¿Estamos? Yo tengo el cilindro así y le cuelgo un peso acá, ¿cierto? Cuando yo suelte el peso va a estirar la cuerda y va a hacer girar el cilindro. ¿Estamos? Claramente esto va a estar girando así. ¿Estamos? Así. En este sentido. O sea, vamos a hacer así. Va a estar girando así. Por un eje que pasa por acá. ¿Estamos? ¿Qué tengo yo? Esta vista de frente. El centro de masa. La cuerda. El cuerpo. Le cuelgo un peso. Acá hay una tensión. Acá voy a tener la tensión T. Listo. Para el cuerpo vamos a llamarle 1 y 2. ¿Sí? 1 y 2. Para el cuerpo 1. ¿Sí? Para el cuerpo 1. Ahí. Para el cuerpo 1. Tengo el pesito cayendo, ¿sí? Ahí. Tengo esto moviéndose hacia abajo, ¿no? ¿Sí? Peso, tensión. Sumatoria de fuerzas en I igual a masa por aceleración. ¿Sí? Tengo peso menos la tensión es igual a masa por aceleración. Listo. Nada más nada. Cuerpo 2. ¿Qué tengo en el cuerpo 2? Tengo una polea. Y bueno, no hay de otra, muchacho. Hay que dibujar un círculo. Que yo no voy a dibujar, claramente. Y ahora tenemos solo esta tensión T, haciendo que esto gire de esta manera. ¿Sí? Centro de masa, distancia R, sumatoria de torque respecto al centro de masa y igual al momento de inercia del centro de masa por la aceleración angular. Esto me queda T por R. Es igual a la masa de la polea por el radio al cuadrado sobre 2, que es el K cuadrado, por la aceleración sobre el radio, que es lo que siempre planteamos. Pa, 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 pa. La tensión es igual a la masa de la polea sobre 2 por la aceleración. Y acá tengo esta otra ecuación. ¿Cuántas incógnitas tengo? 2. Tensión y aceleración. ¿Cuántas ecuaciones tengo? 2. Listo, solucionado. El tema acá es imaginarse esto, pero este en realidad es uno de los problemas más sencillos, el que resolvimos recién era mucho más feo.
Cuando tenemos más de un cuerpo se nos puede hacer complicado, ¿no? Imagínense si tengo un cuerpo rígido, ¿cómo es? Un plano inclinado dando vuelta por ahí. Pero era mucho más sencillo de lo que parece. El tema es imaginarse el cilindro y que guara, ¿no? Sí, era para ver si yo sabía bien. Sí, pero qué bueno que sabía porque no iba a quedar en evidencia. Vamos, acá en este caso tenemos el momento de inercia del cilindro, como ya le dije, k cuadrado por la masa del cilindro. K cuadrado ya no lo dan, lo tengo que calcular nomás porque tengo los datos. ¿Sí? ¿Cuál es la aceleración de caída del cuerpo? Es la aceleración acá. ¿A qué tensión está sometido el peso? Es la tensión que tengo esta, la tensión T. Y el D, el E, que dice cuál es la aceleración angular del cilindro, es esto, ¿no? La aceleración angular es esto. Que yo sé que es igual a esto. ¿Sí? Una vez que calculo la aceleración A, puedo calcular la aceleración angular. Esto para el ítem D. ¿Sí? Este sería el ítem A. El ítem B sería momento de inercia en el centro de masa es igual al k cuadrado por la masa de la polea, que esto es igual al radio cuadrado sobre 2 por la masa de la polea. ¿Sí? El ítem C sería este, y el ítem D sería este, perdón, y este es el ítem E. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Una consulta, duda, incertidumbre, pregunta. ¿Ninguna? ¿De dónde sale tensión por radio en sí? No, acá, y estoy haciendo el torque. Fuerza por distancia por el seno del ángulo. Ah, claro. ¿Sí? Estoy haciendo la sumatoria de torques. Sí. ¿Sí? ¿Alguien está escribiendo? A ver, espero. Aprovechen ya este momento de relajación. Sí, voy a subir la grabación. Probablemente a cierto canal de YouTube de cierto. Sí, por una cuestión de que no hinchen después. Voy a estar avisando solamente cuando se suba, pero lo haré ahora en la noche. O sea, voy a editar ahora en la noche el video para bajarle un poco el peso y grabar. Y ahí voy a subir a YouTube. ¿Sí? Y publico seguramente, estará dando vueltas por ahí el link. ¿Sí? Voy a pasarle a los chicos que los conozco acá, se los paso por WhatsApp, el link del video. Y al resto, bueno, publico mis historias, mis estados y veo si la aplicación también lo va a hacer. Pero eso mañana. No, hoy a la noche. Perdón. ¿Estamos? ¿No hay más preguntas? ¿No hay más dudas? ¿Ninguna cuestión más que el que haya quedado pendiente? Recuerden que rinde mañana, ¿no? Hay una cuestión que ustedes digan, esto no sé cómo, acá que no sé qué, cómo, qué, cuándo, qué. Nahuel está a punto de sacarse la pregunta más rebuscada. Ah, no, ya, gracias, Nahuel. ¿Y cómo es la energía cinética del planeta Tierra como un cuerpo rígido? Si tengo ejercicio resuelto de tubo Venturi. Pero tubo Venturi es un tubo como cualquiera de lo que estuvimos resolviendo, ¿no? Tubo Venturi lo que tiene es que tiene una constricción en algún punto, digamos, básicamente. Con el manómetro. Creo que no. Lo que vos sabés básicamente es que la diferencia de presión entre una sección y el otro es ρ por g por esa h que te da. Listo. ¿Sí? Digamos, si vos tenés esto, vamos a hacer acá, un esquemita. ¿Sí? Si vos tenés algo así, suponete, ¿no? Me estoy recontra inventando. Y que te dan esta h, ¿sí? La cosa es que si esta es la presión 1 y esta es la presión 2, ¿no? Lo que vos sabés es que delta P es igual a ρ por g por h. Ρ de este líquido, ¿no? ¿Sí? Podemos tener un caso, este sería un caso, ¿no? Y si no, podemos llegar a tener un caso como este.
caso como este. Ay, qué feo que me quedó. Ay, voy a llorar. Me duelen todos los dedos, ya escribí, gente. Sí. Suponete que tenemos esto, y acá tenemos un líquido manométrico, ¿no? No, sí. ¿Estamos? ¿Sí? Y me dan esta diferencia de altura. ¿Sí? Esta es la presión 1 y esta es la presión 2, ¿no? En la sección, esto es 2 y esto es 1. ¿Sí? Lo que sucede acá es que el delta P es igual a rho por G por H. ¿Estamos? Acá creo que lo dibujé al revés. Acá creo que lo dibujo al revés. No importa. La cuestión es que acá yo creo que en realidad acá debería estar el líquido un poco más abajo y acá debería estar un poco más alto. No recuerdo. Creo que está bien así. ¿Sí? La cuestión es que lo que tienen que saber es que esta rho es de este líquido que está acá. Lo mismo acá. Esta rho es de este líquido que está acá. Que puede ser otro. ¿Sí? Porque yo, por ejemplo, sobre todo en estos casos que me dan así el tubo por abajo, acá yo puedo tener agua. ¿Sí? Y acá este líquido naranja es mercurio, por ejemplo. ¿Sí? Y a mí lo que me interesa es la columna de mercurio. ¿Estamos? La densidad de este líquido. ¿Estamos de acuerdo? Si te dan el dato de X como una distancia, se lo puedes tomar con una amplitud. Depende de cómo esté escrito el dato, ¿no? El punto 2 me parece que te pasé, ¿qué onda es? Bueno, ya miraron. Depende de cómo te den el dato, 73, 74, 77, 74, 52. ¿Sí? Normalmente lo que va a pasar es que te dicen, tipo, X igual a tanto, no si te dicen que arranca en X igual a 0,7, por ejemplo, no te está diciendo que esa es la amplitud. No, 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 no. ¿Sí? Te está diciendo que X igual a 0,7. Sobre todo vos te vas a dar cuenta si es la amplitud o no porque te dan una velocidad. Si está arrancando en la amplitud no te van a dar velocidad porque las velocidades en los extremos son 0. ¿Sí? Entonces, si arranca la amplitud, no te dan la velocidad. Si te dan una posición, poner un 0,7, te van a dar una velocidad también. Te van a decir hacia dónde se dirige y cuál es el valor. ¿Sí? No, si oscila entre esa distancia, lo que puede suceder es que te dice, por ejemplo, que oscila entre 5 centímetros. ¿Sí? ¿Estamos? Esto significa que la amplitud es la mitad. Acá está el 0. Y esta es la amplitud negativa y esta es la amplitud positiva. ¿Sí? Esto sería 2,5 y esto sería 2,5. Ojo con eso. ¿Sí? ¿Estamos? Si te dice que el recorrido total es de 5 centímetros, ahí, ojo. ¿Estamos? Tenés que interpretar la consigna en realidad. Depende de cómo te diga todo, ¿no? ¿Sí? Depende de cómo te diga. Nahuel, vos me dijiste el de la acá. Este. ¿Qué pasa con este? Determinar la velocidad del flujo en el punto A y B. Pillo un tubo que tiene una diferencia de altura. Conozco el caudal. ¿Sí? Y me dicen que la sección de B es tanto. Conociendo la sección de B, yo puedo ir al caudal, calcular la velocidad de B. ¿Sí? Y te dice que la sección en el tubo de la parte A es el doble que la sección en B. O sea, tenés la sección en A también. Conociendo el caudal, puedes calcular la velocidad 1, la velocidad en A. Con la ecuación de caudal y las dos secciones, calcular las velocidades, como hicimos hace un rato. ¿Sí? Tenés la diferencia de altura y ahí lo que te van a pedir normalmente es que determinen las presiones. ¿Sí? ¿Estamos? Te dice calcular la diferencia de presiones, o sea, el delta P, no te pide ni P1, ni PA, ni PB, te pide el delta P. O sea, despeja P1 menos PA menos PB, ¿sí? PA menos PB, te queda delta P, y ahí calculas. ¿Sí? Tenés todos los datos para hacerlo. Y si la diferencia de presiones se determina con un manómetro de mercurio, indica la diferencia de altura. Y acá te está diciendo que tenés que hacer esto. Tenés que hacer esto. Si ya te dan el dato si vos ya calculaste el delta P y la densidad de mercurio, ¿cuánto vale H?
y despejas H. ¿Se entendió más o menos? Bien, perfecto. Estoy esperando ahí que 73, 34, 52 lo escriba. ¿Sí? Ahora quiero saber quién es 77, 34, 52, que es el número de teléfono. El DNI. ¿Alcanza para el DNI? Sí. ¿Alguien más? ¿Nada más? ¿Nada? ¿Ninguna consulta, ninguna cuestión, ninguna nada pendiente? Quienes no tengan más cuestiones ni nada pendiente se pueden retirar, ¿no? Son libres de irse a descansar un rato antes de seguir estudiando, porque ustedes rinden mañana, tienen que descansar algo, lo que sea. Ya conmigo resolvieron una receta completa. Bien. Me hicieron un par de consultas. Bien. Más. Bien. Descansen un rato, tómense ahí un tiempito para comer algo, para descansar la mente y después retoman. O sea, están aquí, no sé. Cuestión de ustedes, ¿no? Bueno, acá te dice que en el caso del ejercicio que me mandaste, dice que la distancia de A a B es de 8 metros. O sea, la distancia desde este punto a este punto es de 8 metros. Entonces la amplitud claramente no es 8, es 4. ¿Sí? Te está dando algo así como este. Exactamente lo que vos hiciste. Dividí por 2 la distancia y esa sería la amplitud. ¿Sí? Ya tenés la masa, tenés la amplitud, ¿sí? Y bueno, ahí te da un dato del tiempo, ¿no? Te dice que el periodo es de un 1 sobre 5, o sea, 1 sobre 5 segundos, 0,2 segundos sería el periodo, ¿no? ¿Sí? Con ese valor de periodo, eh, calcularías omega y ahí, bueno, 6. ¿No? Ya tenés omega, tenés la masa, tendrías la amplitud, ya puedes calcular K, y ahí energía, ¿no? Puedes calcular todas las energías, ya tenés todo para calcular. ¿Estamos? Ahora sí, podemos irnos en paz. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Todos mejor? ¿Estamos un poco mejor? Yo tengo una pequeña consultita. Te escucho. Para lo que es fluidos en sí, ¿qué ecuaciones tendría, o sea, cuáles tendría que tener las fórmulas en cuenta? La de Bernoulli. La continuidad y la de caudal. Y esta, ¿no? Ok, Y esta. ok. ¿Sí? Son cortitas, son. En realidad, técnicamente son dos cuestiones, son dos ecuaciones, continuidad y Bernoulli, ¿sí? Y después, bueno, el caudal, es relativamente sencillo, ¿no? Ojo con el caudal, acuérdense que puede estar cargando una probeta y hay que acordarse que caudal se calcula como volumen sobre tiempo también, ¿no? Caudal es área 1 por velocidad 1 o área 2 por velocidad 2, o también puede ser el volumen que se cargó en cierta cantidad de tiempo, ¿sí? Estamos, ahora sí, podemos irnos en paz, son libres, y con esto vamos por finalizada la sección de clases de apoyo de este cuatrimestre, creo yo. Porque nos quedarían los recuperatorios como mucho y bueno, ahí si me dan los tiempos hacemos una más. ¿Sí? Bien. Adiós chicos, nos vemos, chau chau. Descansen, mañana descansen un rato. Clase el domingo, sí, sí. Gracias, Noel. Ojalá que se dé.